Hola, en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer estos estuches realizados con vinilo. Los materiales que vamos a necesitar son 2 rectángulos de vinilo. Este es un material que puedes encontrar en tiendas de tela o en tiendas de decoración. En este caso el que yo he comprado se utiliza para ponerlo encima de los manteles para que no se manche. Necesitarás también una cremallera, cinta al bies y la máquina de coser y nuestros útiles habituales de costura. Vamos a cortar 2 rectángulos de vinilo que midan 32 por 18 centímetros. Y en uno de los extremos largos vamos a ponerle cinta al bies doblada como ves en la imagen. La cinta al bies que yo estoy utilizando mide aproximadamente 2 centímetros de ancho. Pasamos un pespunte con la máquina de coser a aproximadamente 1 o 2 milímetros del borde de la cinta al bies. En este caso utilizamos un prensatelas normal porque como el vinilo está recubierto por la cinta al bies por ambos lados, no vamos a tener dificultad al utilizar la máquina de coser. Ahora colocamos la cinta al bies encima de la cremallera a ambos lados y vamos a coser otro pespunte. En este caso estamos utilizando un prensatelas especial para cremalleras. Cuando lleguemos al carro de la cremallera, pinchamos la aguja, levantamos el prensatelas y pasamos el carro hacia detrás para que no nos moleste al coser. Si utilizas alfileres finos como los que estoy utilizando yo, no es necesario ni siquiera que los quites. Así es como queda la cremallera con los 2 rectángulos cosidos a los lados. Y ahora vamos a abrir la cremallera, hacemos coincidir los 2 rectángulos por el revés y vamos a trabar con pinzas todo alrededor. Utilizamos pinzas en lugar de alfileres para no estropear el vinilo dejando marcas. Y ahora vamos a la máquina, ponemos este prensatelas de teflón para que nos sea más fácil coser el vinilo y vamos a coser un pespunte todo alrededor dejando aproximadamente 1 centímetro de margen de costura. Para darle un efecto decorativo y como el vinilo es transparente, estoy utilizando el mismo hilo naranja que utilicé para coser la cremallera, pero tú puedes usar el color que quieras. Ahora vamos a cortar el sobrante de vinilo con una tijera de picos. Puedes dejar tu estuche así o puedes darle fondo como estoy haciendo yo. Para ello doblamos las esquinas en triángulo como ves en la imagen, haciendo coincidir la costura lateral con la del fondo. Medimos 4 centímetros desde la esquina y vamos a coser por esta línea. De esta manera el estuche tendrá unos 8 centímetros de fondo. Hacemos esto en ambas esquinas y cortamos el sobrante de nuevo con la tijera de picos. Y ahora ya solo nos queda darle la vuelta. Y así es como queda nuestro estuche terminado. Además he hecho otro estuche más pequeño con forma alargada siguiendo el tutorial que puedes ver en el canal de Chita Lu. Te dejo el enlace en la caja de descripción del vídeo y en la tarjeta. Espero que te haya gustado este tutorial
y que lo pongas en práctica. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.